Ya sabéis, Atabal es una fundación que trabaja en cooperación al desarrollo desde hace 18 años, ¿no? Y 15 años llevamos trabajando en Sierra Leona. Nuestros proyectos son de cooperación y hace un par de años nos planteamos la posibilidad de trabajar una línea nueva que era la de educación para el desarrollo o educación para la transformación social o educación, en fin, todos estos conceptos que hay ahora sobre la forma de transformar, ¿no? Y dentro de educación para el desarrollo pues nos planteamos el tema de la sostenibilidad, ¿no? Dentro de uno de esos proyectos. ¿Y por qué el tema de la sostenibilidad? Bueno, porque después de años trabajando en países del sur, concretamente en Sierra Leona, muchas de las causas de lo que está pasando en estos países y los proyectos que nosotros tenemos en estos países tienen mucho que ver con nuestra forma de comportarnos en los países más desarrollados, ¿no? Nuestra forma de consumir, lo que consumimos, cómo lo consumimos, lo que generamos de basura, bueno, todas estas cosas repercuten a nivel global y nos parecía que una forma de beneficiar a los países en vías de desarrollo era que los países desarrollados fuéramos un poco conscientes de nuestras formas de actuar, ¿no? Que el planeta ya se está quejando y ya nos está diciendo basta ya, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale el proyecto de ser más sostenible. Mis compañeros ahora, Cristina y Carlos, que son los técnicos del proyecto de ser más sostenible, os contarán un poquito sobre él y os presentarán a Roberto, nuestro compañero. ¿Sí? Bueno, pues para los que no estuvisteis el otro día y para los que estuvisteis os lo recuerdo, el proyecto Ser Más Sostenible es un proyecto de educación para el desarrollo que estamos desarrollando este año y estamos trabajando con 20 empresas de la región. Lo que se está haciendo es un cuestionario de sostenibilidad para hacer una evaluación de las empresas y después se les va a hacer una serie de recomendaciones para que aumente su sostenibilidad en la producción que hagan. Entre otras actividades, por una parte está el cuestionario, un manual que vamos a hacer de buenas prácticas y entre ellas está el cine del sostenible que hicimos el otro día, que muchas estuvisteis en él, y la sesión de taller de eficiencia energética junto con Eficaces Soluciones, que es una empresa también de aquí de Extremadura, que trabajamos juntos. Trabajamos también con Arca Sostenible, que hoy no ha podido venir, que es otra empresa sobre sostenibilidad, ¿vale? Y bueno, pues él nos va a presentar el taller, es el que va a gestionar todo y ahí os dejamos en sus manos. Vamos a ver. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, como hablamos la semana pasada, el primer objetivo era poner un poco en contexto y en situación mediante el documental Oligopolios, ¿vale? Un poco la situación energética en España. Y con el taller, pues un poco cubrir todas las dudas que nos generan y las dudas que tengamos personales, ¿no? El taller se va a dividir en varios bloques, ¿vale? Primero, eficiencia energética, ¿vale? Autoconsumo fotovoltaico y mercado eléctrico con las facturas, ¿vale? De eficiencia energética, pues bueno, vamos a hablar un poco por encima porque prácticamente todo el mundo sabemos qué es la eficiencia energética, qué es, ¿no? Entonces yo creo que lo más interesante sería hablar y centrarnos en estas dos partes que son autoconsumo fotovoltaico, ¿no? La regulación actual y mercado eléctrico y facturación eléctrica, ¿vale? Cómo se forman los precios y un poco las dudas que vayáis teniendo. La idea es no ser yo el que hable siempre, sino que vosotros también preguntéis cualquier cosa que necesitéis y que aportéis todo lo que queráis, ¿vale? Porque si no se va a hacer aburrido, ¿no? Porque no es una temática que sea muy amena, entonces es importante que tengáis vosotros participación también para poder todos estar al mismo nivel, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos un poco qué esperáis vosotros de esta jornada, ¿vale? Un poco lo que hemos hablado, eficiencia energética, no os voy a dejar hablar ahora. Para vosotros, ¿qué es la eficiencia energética? O sea, ¿qué diríais vosotros que es la eficiencia energética? O sea, alguna persona y de fondo. Consumir menos. Consumir lo justo, ¿no? Por ejemplo, consumir menos de lo que estás consumiendo, ¿vale? Sí. Más racionalmente, quizás. De manera más racional. Una optimización de la energía que utilizamos. Exactamente. Básicamente es eso, ¿no? Obtención de servicios, procesos, ¿vale? De una manera mucho más optimizada que la que haces normalmente, ¿vale? Un impacto menor, ¿vale? Y un impacto económico al final, pues menor también, ¿vale? ¿Por qué hablamos de eficiencia energética y sostenibilidad? Pues obviamente sabemos que los recursos son limitados, ¿vale? Se van gastando cada vez más. Hay una degradación medioambiental, cada vez tenemos más residuos, ¿vale? Y hay un aumento de la demanda de la energía, ¿vale? Obviamente con la tecnología
en teoría hay una disminución, ¿vale? Porque toda la innovación requiere, o sea, la consecuencia de la innovación es reducción de energía, pero sí es cierto que hay muchas más personas y muchos más receptores que necesitan energía, ¿no? Entonces al final, a nivel global, hay un incremento de la demanda, subida de precio de los hidrocarburos, entonces al final todo eso suma y entonces eso hace que la eficiencia energética sea importante. Por poner algún dato, ¿vale? Europa desperdicia el 20% de la energía que consume por ineficiencia, ya sea a nivel pues, de los cables. Estas pérdidas se estima un coste de unos 100.000 millones de euros anuales, ¿vale? Obviamente pues, hay una reducción de emisiones de CO2, que eso hace que sea beneficioso también la eficiencia energética, ¿vale? En España pues, la intensidad energética es mucho mayor y al ser un país que dependamos del petróleo, pues esto hace que necesitemos consumir mucho más, ¿vale? Pero eso es bueno también, porque por otro lado, al ser tan dependientes del petróleo tenemos mucho margen de mejora, entonces podemos actuar sobre eso. Bueno, los factores, pues vamos a hablar de diversos factores, ¿no? Que es reducción de la demanda, ¿vale? Todos sabemos, pues bueno, la gestión de la demanda de energía a nivel político, a nivel medioambiental, a nivel social, cada vez va tomando más fuerza. Hay diversidad energética, ¿no? Tenemos un mix energético que puede ser bastante diferencial, ¿no? Pues tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, tenemos energías renovables, ¿vale? Tenemos de todo. Energía renovable, obviamente, mejora lo que es la eficiencia energética. Innovación, lo que hemos dicho antes, innovación está relacionada, obviamente, con la reducción del consumo de energía. Autoconsumo mediante microredes, ¿vale? Que lo podremos ver más adelante con el tema, por ejemplo, de fotovoltaica, ¿no? No es lo mismo tener una instalación en una planta grande, a lo mejor en Madrid o en Bilbao o donde sea, y tú estás consumiendo en tu casa, que las distancias son mucho mayores, a que tú tengas un panel fotovoltaico en tu vivienda, en tu tejado, y directamente consumas de él, ¿no? Obviamente las pérdidas se disminuyen y la eficiencia aumenta. Cambio en los hábitos, ¿vale? Para mí, personalmente, esta es la más importante. O sea, hemos hablado de muchos factores, pero al final, si uno mismo no cambia sus hábitos, por mucho que intentemos, por mucho que hablemos de mejora y de eficiencia energética, no vamos a solucionar nada, ¿no? Entonces el primer paso es estar en cambiar nosotros e intentar tener un hábito de consumo mucho más eficiente, ¿vale? Por eso algunos pequeños apuntes, pues bueno, aprovechar luz natural y ventilación natural siempre que sea posible, apagar luces y equipos pues, cuando no lo utilicemos. Recordad que el modo stand-by consume energía, ¿vale? Poco, pero bueno, consume energía. ¿Para qué vamos a tener encendido? Es como si tuviésemos una bombilla encendida en un cuarto y la tenemos ahí encendida porque sí, pues no. Y al igual que apagamos la luz, pues también podemos apagar el módem o el stand-by porque no es necesario, ¿no? Usar el modelo de energía de los equipos y cuidado con el brillo de las pantallas, porque consumen bastante. Mantener la temperatura equilibrada en invierno y en verano, siempre que sea un confort para la persona y no ponerla a 18 grados en verano, que se está muy bien, o a 26, 28 grados en invierno, ¿no? Cerrar puertas y ventanas cuando esté funcionando el sistema de climatización, porque para qué lo tenemos si no. Cuidado con los saltos térmicos, ¿vale? Hay una gran diferencia en calentar una vivienda que fuera esté a 0 grados que fuera esté a 15 grados, ¿no? Ese salto térmico, esa necesidad de energía que tengas que inyectar es mucho menor si está a 15 grados el exterior que si está a 0, ¿no? Entonces eso es muy importante a nivel de ventanas, por ejemplo. Doble acristalamiento o un buen aislamiento es muy importante para evitar ese consumo de energía en exceso. Revisar los grifos para el tema del agua y separar los residuos convenientemente y reciclar, ¿no? Bueno, es una serie de pequeños hábitos, ¿no? Porque bueno, que todos podemos ir cambiando, que parecen pequeños, pero bueno, todos los conocemos, por eso tampoco le quiero dar mucha más importancia y voy un poco rápido, pero bueno, es importante saberlo para ponernos en situación. Por eso recuerda, la planificación personal de todo es imprescindible para el ahorro y la eficiencia energética. Pues bueno, ahora no sé si me queréis contar un poco qué hacéis vosotros a nivel personal, así puntual, en cuanto a eficiencia energética, pues sería interesante, a lo mejor entre todos nos damos ideas de lo cual algunos no pensamos, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Te hacéis algo? El tema de los stand-by, yo no conocía el consumo que podía tener eso y se hablaba de como un 10% del consumo de una televisión o de una pantalla de un ordenador o algo así. Puede ser Si no lo conoces, pues no piensas que ese pilotino no consume.
igual que el pilotito de las regletas, ¿no? Que no estamos hablando de una cantidad enorme, obviamente, eso no va a hacer que ahora paguemos o no paguemos nada de luz, pero bueno, son pequeños actos, ¿no? Que al final todo suma y todo hace que tú, al final vas a ser tú el primer beneficiado y después el resto, ¿no? De apagar esos stand-by, como bien dice Pedro, o el pilotito de las regletas. A la hora de utilizar la calefacción, por ejemplo en invierno, pues antes de ponerla a una temperatura en la que te encuentres tú cómodo y calentito, utilizar manta o abrigarse bien en casa, Eso, necesariamente utilizar el brasero de primera o la calefacción, además, y lo mismo en verano. exactamente. Por ejemplo, un ventilador en vez de la máquina de aire acondicionado. Exactamente. Verano es más complicado porque llega un momento que ya no te puedes quitar más ropa, ¿no? Pero bueno, pero Aquí una cosa que se hace también mucho, ¿no? Es bajar la persiana oscura durante el día y alquilar por la noche. exactamente. Para refrescar. Pues todas esas cosas suman, porque al final no es lo mismo poner lo que decíamos antes, la temperatura a 21 grados si la casa está a 18, aquí si la casa está a 10 grados, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso suma, ¿no? A la hora de poner los equipos de clima. No sé si... sí, no sé si había hecho, sí, perdón. Pues la lavadora quitar el centrifugado, que no hace falta ahora en verano tanto centrifugado, no poner la temperatura porque realmente nuestras ropas Se seca. y llenar la lavadora, ¿no? Cierto, si llena la lavadora y obviamente no poner centrifugado es una de las cosas también importantes. No sé si iba lo que iba a decir. No, es llenar la lavadora a tope. Llenarla. O sea, ocupar toda la lavadora y yo tengo tarifa Nocturna. punta y budget. Ajá. Como nocturna antes, pero ahora Sí, se llama discriminación horaria. Entonces yo lo utilizo tanto la vajilla como la lavadora en horas que tengo menos consumo, vamos, de... Pues sí, eso a nivel de precio, a nivel económico, es mucho más beneficioso. económico y de porque- la vajilla, ponerlo también a tope. Que no Y ponerlo a tope, utilizo y la lavadora igual. Pues todas esas son técnicas que hacen que haya una mayor eficiencia energética, ¿vale? Ese es el concepto de ser más eficientes energéticamente hablando. Que también lo seremos económicamente hablando, porque al final hay una reducción de consumo de energía, está vinculado directamente a una reducción del consumo económico, ¿no? Que al final también es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no sea medioambientalmente, pero sí económicamente vamos a tener esa eficiencia, ¿no? Energética. Pues bueno, tendencias y tecnologías, ¿vale? Últimas tendencias por poner en situación. A nivel de vivienda podemos actuar en iluminación, en climatización, con geotermia, biomasa, aerotermia, aislamiento, ¿vale? Mejora de aislamiento, como pueden ser ventanas, ¿vale? O los puentes térmicos, hay que tener mucho cuidado porque todas esas uniones entre ventana y pared, pues ahí hay mucha pérdida de energía, ¿no? Y de calor, que si estamos calentando y se nos escapa ese calor, pues obviamente no somos eficientes, entonces eso es muy importante, porque al final es donde está el consumo real de la vivienda, ¿no? El mayor consumo, y hay que tener cuidado. Sistemas de control energético, ¿vale? Controlar, pues obviamente tener un control, no hace falta tener el termoeléctrico encendido a las 24 horas para usarlo por la noche o por la mañana cuando nos duchemos. Podemos tener el termoeléctrico en ciertos periodos de tiempo y así también de esa manera somos también eficientes y consumimos menos y gastamos menos, ¿no? Pues ese sistema de control también nos ayuda a ser más eficientes. Y bueno, a nivel ya un poco más amplio, planificación urbana, ¿no? Que eso ya, pues, en tema de los planes de movilidad, coches eléctricos, coches híbridos, ya vemos que cada vez va tomando más peso en la sociedad, poco a poco va costando, porque bueno, hay intereses ahí también oscuros, pero de momento poco a poco se va aumentando. Y a nivel industrial, pues bueno, motores más eficientes, variadores de velocidad, optimización de los procesos, ¿vale? Todo eso lo iremos viendo a nivel industrial, ¿vale? Nosotros lo que nos interesa ahora mismo es a nivel de vivienda y bueno, pues a nivel de movilidad, pues también. Smart metering, ¿no? Lo que es medir, ¿vale? Gestionar eso, medir tus consumos es muy importante, porque si no conoces cuál es tu consumo, ¿cómo vas a poder mejorarlo, ¿no? Entonces lo primero es saber qué estás consumiendo, cómo estás consumiendo y después podremos actuar en favor de eso, ¿vale? Y bueno, hay empresas que se dedican pues ahora a financiación, a modelos de negocio diferentes que hacen que te ayuden en esa inversión, porque obviamente todo esto requiere también una inversión. Hay pequeñas cosas que no, pero si quieres ya a nivel industrial, a nivel ya un poco más grande, como puede ser cambiar todo lo que es la envolvente o la cristalera, pues obviamente eso requiere inversión y tampoco estamos hasta el horno para bollo como para hacer inversiones, entonces bueno, pues hay empresas que se dedican también a la ayuda de esa financiación.
Vale. Bueno, vamos... hemos pasado un poco rápido lo que es la eficiencia energética, ¿vale? No sé si ha sido demasiado rápido para vosotros, me lo decís, ¿vale? Pero quería llegar a este punto porque creo que es más importante ahora para hablarlo. Ya nos hemos puesto en situación, todos conocíamos un poco lo que es la eficiencia energética y qué podemos hacer cada uno. Y bueno, vamos a hablar un poquillo del autoconsumo fotovoltaico, ¿vale? Situación regulatoria ahora en España y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No sé si alguno de vosotros tiene alguna instalación fotovoltaica en vuestra vivienda o campo o algún sitio. ¿No tenéis ninguno, nada? No tenéis porque no queréis, o sea, porque no os ha dado la oportunidad, o porque pensáis que no se puede, o estáis planteando hacer algo. No, tampoco. Vale. Bueno, todos sabemos lo que es fotovoltaica, ¿no? O sea, paneles, ¿vale? Encargado de recoger la irradiancia solar y convertirla en energía eléctrica, ¿vale? Bueno, nosotros la tenemos en Sierra Leona, ¿eh? Lo tenéis en... Sí. Bueno, pero allí funcionará de... No, de hecho se mandaron de aquí las placas y todo y se montaron allí. Ah, perfecto. El técnico de aquí a montarlas enseñaron que estaban allí. Y el hospital prácticamente, la clínica se abastece, o sea, solamente tiene un grupo después para cuando no para el apoyo, es claro. suficiente, pero vamos, prácticamente funciona con las placas. Pues eso, es que es muy interesante, y más aquí en la zona en la que estamos, o sea, en Extremadura. Y el pozo que se ha construido también funciona con las placas. Para el agua, ¿no? Para extraer el agua, obviamente. Aquí en Extremadura es muy usado, ¿no? Sobre todo para el tema a nivel de bombeo, de riegos, ¿no? Es bastante útil, porque al final pues, estás extrayendo a nivel, pues, a coste prácticamente cero, ¿no? Aparte del panel solar, pues tenemos un inversor, ¿vale? Que lo que hace el inversor es cambiar la corriente continua que llega de la placa a corriente alterna para que podamos usarlo nosotros en los enchufes. Al final es eso, ¿no? Corriente continua a corriente alterna. Baterías o acumuladores en su caso, ¿vale? No tiene por qué estar dentro de la instalación fotovoltaica, pero hay casos, si quieres estar aislada o quieres tener un apoyo, pues puedes usar las baterías para acumular esa energía y poder utilizarla en momentos en los que no puedes producir energía del sol, ¿vale? Y reguladores, pues para regular la corriente y la tensión que por culpa de estas baterías se generan en ese sistema, ¿vale? Básicamente, esas son las cuatro. Vemos que hay muy poco, de hecho, si nos quitamos batería, nos quitamos estos dos, entonces nos queda inversor y panel. Obviamente hay cableado, pero básicamente necesitamos un panel y un inversor, y con eso ya tenemos la estación fotovoltaica, ¿vale? A grosso modo, hablando. Vale, vamos a hablar de lo que es el decreto del impuesto al sol, ¿vale? Lo que todos conocemos por impuesto al sol. ¿Vosotros creéis que a día de hoy se puede instalar una instalación fotovoltaica? Yo creía que no, pero el otro día nos dejaste claro. Bueno, claro, lo que viniste el otro día, pues ya... Yo tenía entendido que no. Que no se podía, ¿no? Vale, pues se puede. O sea, de hecho, o sea, se está haciendo bastante, ¿vale? Entonces, bueno, está regulado por el decreto 900/2015, ¿vale? Todo conocido por impuesto al sol. Nosotros ponemos impuesto al sol, Real Decreto Impuesto al Sol, nos va a salir ¿vale? El 900/2015, y se regulan todas las condiciones, tanto técnicas, administrativas y económicas, de lo que es la regulación del autoconsumo, ¿vale? Y este decreto, ¿vale? Es de aplicación a todas las modalidades, excepto cuando sea un caso de aislada. ¿Qué significa esto? Cuando no estemos conectados a red. Es decir, si nosotros tenemos una casa de campo, por ejemplo, y no queremos o no podemos usar lo que es la red eléctrica española para poder abastecernos de electricidad, teniendo una estación aislada, este decreto no tenemos ni que mirarlo, ¿vale? Porque no es de aplicación. He entendido que a nivel europeo ese decreto se había declarado como no legal. A ver, declarado como no legal, pero a efectos técnicos, efectos administrativos, no es cierto. O sea, hay que cumplirlo. Aquí en España hay que cumplirlo y no te queda otra. Si quieres hacer una instalación fotovoltaica y quieres legalizarla, tienes que hacerlo. Otra cosa es que, bueno, que se hable a nivel europeo que no es legal y que haya que cambiarlo. Que esa es otra, pues sí, habrá que cambiarlo, pero de momento hay que hacerlo y bueno, estamos obligados a cumplir lo que viene en el decreto, ¿vale? Ahora veremos más en profundidad cada una de las partes. Sí, por ejemplo, yo que vivo en un piso de 12 plantas o de 9 plantas, quiero poner una placa en mi casa o varias placas, ¿las podría poner a modo de, como tengo colocado el aire acondicionado, por ejemplo? ¿A modo cómo, perdón? Espacio, como tengo el aire acondicionado en la fachada,
y Hombre, colocar ahí las placas. ¿en la fachada o arriba? O sea, en la fachada se complicado Quiero por la decir, orientación. en el patio, en la fachada del patio, donde todos tenemos el aire acondicionado. ¿Se puede poner? Quiero decir, porque no toda la vivienda, como no se arriba en el techo, tiene esa posibilidad. Claro. Y en el techo de una comunidad, pues yo no sé si con tantos vecinos Claro, tienen posibilidad de hacer en eso. un piso es muy complicado. Es complicado porque tenéis que poner de acuerdo todos los vecinos. Y claro, luego tenéis que ver quién va a usar esa instalación fotovoltaica. Habría que instalarla a nivel de cuadro anterior, ¿no? Y bueno, esa regulación habría que verla. Se puede hacer, pero es complicado el caso que se dé de que todos los vecinos se pongan de acuerdo para poner una instalación fotovoltaica en la vivienda. Si tú en tu terraza la quieres poner, habrá que ver si te dejan, porque va a ser complicado. Y ya no solo eso, si te va a merecer la pena, por temas de sombra, por temas de orientación, a lo mejor no te resulta rentable. Pero perdona, Sí, en bueno. comunidades de vecinos, el autoconsumo solo es para los consumos de las zonas comunes. Exactamente. O sea, tú puedes... No se podría hacer lo que está diciendo mm, la señora. No, en su vivienda sola no podría. O sea, sería bastante complejo. A nivel de zonas comunes, tú lo puedes poner para zonas comunes, como tú dices, pero tenías que poner de acuerdo todos los vecinos. Entonces eso es muy complicado, no todo el mundo quiere pagar una inversión de X miles de euros para abastecer las zonas comunes del edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay casos en los que sí, se habrán dado, ¿no? Pero hay casos en los que es más complicado. Otra cosa que se puede poner es para agua caliente sanitaria, que de hecho las directrices europeas obligan desde hace bastantes años a España, a todas las nuevas edificaciones en España, que se ponga una instalación de agua caliente sanitaria en la cubierta de las nuevas construcciones en los edificios, ¿no? Pero bueno, eso estamos hablando de otra cosa, es agua caliente sanitaria, ¿vale? Eso es para el agua, por ejemplo, para calentar agua. La calefacción central podría, de una comunidad, agua caliente, calefacción central. Si la calefacción va por agua y se cubren las necesidades, pues sí, pero en principio lo primero que se hace es para agua. Mi pregunta era, y cuando tú tienes en mi caso, que somos un bloque donde hay 8 vecinos y cada vecino tenemos nuestra propia terraza, ¿yo tengo que depender de mis vecinos, tengo que acordar con ellos o yo la puedo instalar para consumo mío? Eso habría, No tiene nada que ver, son terrazas separadas. eso habría que notificarlo, pero entiendo que no haría falta notificar a los vecinos, pero es que no sé si te va a salir rentable ponerlo en tu terraza, porque... Yo estoy hablando de poder hacerlo. De poderlo, yo entiendo que sí. Otra cosa luego es legalizarla. A la hora de legalizar, a lo mejor te va a poner muchas dificultades porque pues, es bastante complicado asignar esa estación fotovoltaica a los requerimientos de la distribuidora, ¿no? Que en este caso pues, te obliga a poner una serie de medidas técnicas que a lo mejor no puedes acometer en la vivienda, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de verlo, pero no sería interesante, porque al final cuánto te cabe, qué espacio tienes en la terraza, cuántos paneles puedes poner y cuánto te vas a beneficiar, ¿no? Entonces a lo mejor la inversión no merece la pena, ya solo... En casa de pueblo, económica. yo por ejemplo que estoy reñido con Endesa, Eso sí. cortar con ella, ¿podría hacerlo? Eso es mucho más útil porque es tu tejado, ¿vale? Es tu vivienda y tú en el tejado tienes más superficie que cubrir y tú puedes poner una instalación fotovoltaica pues tuya ahí. Eso sí. Simplemente cortar el suministro y decir, bueno, No hace falta cortar el suministro, no hace falta. Es más, de hecho, no es recomendable cortar el suministro porque, claro, no siempre hay sol. Entonces, en el momento que no haya sol, te tienes que nutrir de algo. Entonces, con las baterías, los acumuladores, etcétera. con la batería sí, se suele dimensionar de 3 a 5 días, pero bueno, tienes el riesgo y la posibilidad de que ni con las baterías tengas suficiente para Una abastecer. silla habría que contar con una compañía eléctrica. A ver, no tiene por qué. Habría que estudiar el caso y habría que hacer los cálculos, ¿no? Pero no es recomendable. Porque, a ver, ¿qué te puedes quedar sin luz? O sea, tú imagínate que por lo que sea llueve durante 3 días y no hay luz, no hay sol, ¿no? Y tú necesitas, tú consumes, ¿no? Legalmente sí se podría hacer. Sí, legalmente tú lo puedes hacer perfectamente. Legalmente, sin problema, lo puedes hacer perfectamente. Otra cosa técnicamente, que a ti te sea rentable o no, o que te resulte factible. Siempre podría tener un grupo electrógeno de apoyo para situaciones puntuales de emergencia que te pase una semana sin ver sol. Si tienes un campo y tienes espacio, va a poner grupos, sí, no. Dentro del Real Decreto 900-2015 no hay una parte para las comunidades de vecinos que prohíbe el uso de autoconsumo fotovoltaico para gastos comunes. ¿No te suena? Hubo una modificación respecto a eso. Con
mismo se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Yo que tenía entendido eso, que para gastos comunitarios no se podía tener el autoconsumo, pero no sé si ya se ha aprobado. Sí se puede, vale. ¿Alguna pregunta más? Vale. Tenemos varios casos, ¿vale? Conectados a red y aislados de red, ¿vale? Hemos dicho antes que los que están aislados de la red no se acogen, ¿vale? No se rigen por el decreto 900/2015. Dentro de los que sí están conectados a red tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2, así lo cataloga ese decreto, ¿vale? Y aislado de red pues tenemos con batería o con grupo de electrógeno o con ambos, ¿vale? Se han hecho instalaciones de un mixto, instalación con paneles fotovoltaicos, batería y aparte grupo de electrógeno por si no cubre con la batería la demanda, ¿vale? Y luego pues bombeo solar. Dentro del aislado de red tenemos un bombeo solar que es directamente la instalación fotovoltaica, el panel fotovoltaico conectado a la bomba para extracción de agua, ¿vale? Puede ser con depósito, ¿vale? Acumulación, o sea, acumulas agua, vas sacando y acumulas agua, o directamente cuando hay sol riega, ¿vale? Esas son todas las posibilidades que podemos tener en el autoconsumo fotovoltaico, tanto conectado a red como aislado de red, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en conectado a red de tipo 1 porque es lo que a nosotros nos puede atañir. Todo esto, lo demás, bueno, también aislado a red con batería y con grupo de electrógeno nos puede venir bien, pero como eso no viene dentro del Real Decreto, no nos afecta, sabemos que lo podemos hacer y a partir de ahí las cuestiones son ya técnicas y administrativas, ¿vale? En cuanto a la conexión de red de tipo 1, ¿vale? Sería este esquema, ¿vale? La red eléctrica con nuestro contador, punto frontera, contador de generación, ¿vale? Para saber cuánto estamos consumiendo, si tenemos batería o no, y nuestra vivienda, ¿vale? De aquí va nuestra vivienda y si no hay batería, pues pillamos de la red eléctrica, ¿vale? Es muy sencillo el esquema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para ver si podemos hacer una instalación fotovoltaica o de cuánto puede ser, de contestación, cuánto nos va a costar, ¿vale? Etcétera. Autoconsumo conectado a la red tipo 1, ¿vale? Son para menos de 100 kilovatios de potencia contratada, ¿vale? Si no sabemos lo que es la potencia o no sabemos si 100 kilovatios es mucho o es poco, al final todo se resume a la que tú tengas contratada en tu vivienda, ¿vale? En este caso. Entonces, si tenemos la factura y nos vamos a la factura, en la factura viene potencia contratada, pues esa es la máxima que vamos a poder contratar, ¿vale? Normalmente una vivienda suele tener 5,75, 4,6, 3,45, dependiendo de la vivienda, ¿vale? Pues esa es la máxima potencia que vamos a poder instalar de fotovoltaica, en función de la que tengamos contratada nosotros, ¿vale? Será igual o inferior a la que tengamos contratada, ¿vale? Por ejemplo, bueno, yo me he traído también alguna factura tipo, ¿vale? En este caso tiene una 2.0 DHA, que ya hablaremos qué significa. Este tiene 8,05 kilovatios. Puede ser una casa de campo en la que tenga una depuradora, de una piscina, tenga bombeo para regar, entonces pues necesite más potencia. Tiene 8 kilovatios, por lo cual, como mucho, podrá hacer una estación fotovoltaica de 8 kilovatios, ¿vale? Que es menos de que 100, así que estamos dentro de esto. El titular de la instalación de consumo y de producción tiene que ser el mismo. O sea, si el titular de la facturación eléctrica soy yo, ¿vale? Como persona, el de la instalación fotovoltaica tiene que ser el mismo, ¿vale? No podemos verter a red, o sea, todos los excedentes o los consumimos o los acumulamos en una batería o se pierden. O sea, hay un dispositivo que se llama de inyección cero, de no inyección, que lo que hace es pues, todo lo que no consumimos se va por ahí y se desperdicia, ¿vale? ¿Por qué no podemos verter a red? Porque si vertemos a la red nos convertiríamos en tipo 2 y eso ya a efectos a nivel de la normativa seremos productores de electricidad y nos tenemos que dar de alta en un registro, tenemos que pagar una serie de... Entonces es mucho más tela y no tiene sentido, ¿vale? Entonces no podemos verter los excedentes a red ni cobrar por los excedentes, ¿vale? La instalación con baterías están permitidas, ¿vale? Pero se le aplicará un cargo fijo, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos una instalación fotovoltaica de autoconsumo, estamos aparte conectados a la red y queremos poner una batería en medio por abastecernos y acumular, ¿vale? Pues por acumular sí tenemos un cargo fijo, ¿vale? Que nos van a poner por cada kilovatio que instalemos. Si instalamos 4, pues nos cobrarán X euros por cada ese kilovatio que tengamos instalado, ¿vale? Por poner batería. Y algo muy importante es,
lo que es el impuesto al sol en sí, ¿vale? Lo que llamamos impuesto al sol, estamos exentos de pagarlo para potencias inferiores a 10 kilovatios. O sea, para casi todas las viviendas, ¿vale? El 90% de la vivienda, no vamos a tener que pagar impuesto al sol. O sea, eso que es impuesto al sol, pues bueno, habrá que cogerlo un poco con pinzas porque no es cierto del todo. Sí es cierto que, bueno, que están mal hechas las cosas están mal hechas, pero no es tan mal como nos lo dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, en una vivienda, en este caso, que tiene 8 kilovatios, es menor de 10, perfectamente podemos tener una estación fotovoltaica sin que tengamos que pagar ni un solo euro por autoproducir, ni por vender, ni por consumir, ni nada. Todo lo que produzcamos para nosotros y lo que no seamos capaces de consumir, o bien las acumulamos en una batería o bien la tiramos y la vertemos, ¿vale? Esa es la situación real en cuanto a suministro de menos de 10 kilovatios, ¿vale? Sí. Yo tengo un par de preguntas. Una es del tema de los excedentes, que has comentado que, claro, pasarse a tipo 2 es más complicado, pero claro, yo lo que me pregunto es si es rentable. Puede ser administrativamente más complicado, pero claro, no es suficiente. Si tiene un Para nada. Por eso está mal hecha la... Oye, que lo tiro, ¿no? Claro. Entonces, claro, aunque te lleve un poco más de papeleo, supongo que, claro, tú estás vendiendo puede llegar a ser rentable, entiendo yo. No solo es papeleo, sino también dinero, porque ya en cuanto viertas, ya si te cobran el peaje, o sea, ya te están cobrando una pequeña parte por lo que tú autoconsumas. Sí es cierto que te pagan por lo que tú vendes, pero es que ahora mismo, pues, a ver, estamos hablando para pequeñas cantidades en una vivienda. A nivel industrial grande, de potencias elevadas, sí es rentable. De hecho, hay algunas que les interesa, y a otras porque no les queda otra, y otras porque sí les interesa, pero a nivel particular el decreto está medianamente bien, medianamente mal, porque por un lado no nos afecta lo que es el impuesto, cosa que obviamente, joder, está perfecto, pero está muy mal hecho porque es que somos ineficientes totalmente, porque toda la energía que producimos, si no somos capaces de consumirla, la tenemos que tirar, o sea, pero tirar, literalmente tirar. Entonces, obviamente no es eficiente y por eso está mal, ¿no? Nosotros lo que nos quejamos, aparte del papeleo administrativo y aparte de todo lo que te conlleva legalizar una estación fotovoltaica, es obviamente este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de cosas que no tienen mucho sentido. Porque entonces lo que te cobrarían por ser tipo es un coste fijo y luego lo variable es lo que a ti te pagan según lo que generas. Lo que te cobran por ser tipo 2, aparte de todo el trámite y los avales que tienes que poner y etcétera, etcétera, te cobran un pequeño coste, o sea, depende de la tarifa, 4 o 6 céntimos por kilovatio hora que tú autoconsumas, o sea, que tú produzcas, perdón, de la autoconsuma, ¿vale? O sea, que produzcas y que consumas, te cobran, ¿vale? Y luego, por lo que tú vendas, los excedentes te pagan, ¿vale? Te pagan, te suelen pagar menos. Te suelen pagar 5 céntimos, 4 céntimos. Ahora mismo está el mercado bastante... Bueno, ahora mismo está bastante bien porque está muy elevado. O sea, en ese aspecto al vender, pues bueno, te puede beneficiar. Pero no merece la pena este nivel de escala, ¿vale? Porque tienes gastos, tienes ventas, habría que hacer cálculos. Normalmente las ventas superan los gastos, ¿vale? De ese impuesto, pero solo cuando tus excedentes son importantes, cuando no tiene sentido. ¿Vale? Eso sobre todo para que tú te ahorres en cuanto a lo que tú autoconsumas de la estación fotovoltaica. Ese sí es realmente, ahí es donde lo vas a notar, que tú no tengas estación fotovoltaica, tengas unos consumos elevados, pongas tu estación fotovoltaica y por consecuencia tu consumo de energía dependiente de la red va a disminuir y tú vas en vez de pagar ese kilovatio hora a la red, va a ser mucho más caro que lo que tú vayas a autoconsumir de tu propia estación fotovoltaica. Eso es lo realmente interesante, ¿vale? Luego ya que tengamos que pagar un impuesto o que nos den por excedente, ahora mismo, tal y como está ahora mismo la normativa, no merece la pena a nivel de vivienda. Otra cosa es que cambie, pongan balance neto, pues bueno, ya estaríamos discutiendo de otra historia, pero de momento no merece la pena a este nivel. Vale. Y luego el tema del impuesto por las baterías, hombre, yo sí lo veo un impuesto al sol, porque ahí sí. es lo que le importa, si es tu parte de autoconsumo. Ya. Pero lo que yo me pregunto es si el hecho de tener un grupo electrógeno también lleva un impuesto o en este caso no. El hecho de llevar un grupo electrógeno a mí me pilla, ¿eh? Pero yo diría que no, fíjate tú, yo diría que no, pero lo voy a mirar y lo comentaré. El caso es que, porque lo que te dice es que te penaliza por cada kilovatio
que tú tengas instalado, si tienes batería. Bueno, yo diría que sí, porque es acumulación, ¿vale? Habla de acumulación. Pero bueno, lo veo y te lo confirmo, ¿vale? Normalmente cuando se habla de no desconexión, no sueles poner un grupo de electrógenos, lo que sueles poner una batería. Porque si tú pones un grupo de electrógenos es para desconectarte de la red, ¿vale? Cuando tú pones batería es cuando tú tienes una estación fotovoltaica y quieres guardar esos excedentes que te sobran, los guardas. Un grupo de electrógenos no puedes guardarlo. Un grupo de electrógenos es que si no tienes batería, no tienes instalación, tiras de otro lado. Entonces, me corrijo, no, porque no acumulas, ¿vale? Entonces no tendría sentido, ¿vale? No, simplemente creo que más o menos está respondido, pero era, o sea, todas estas condiciones entiendo que se refieren a cuando tú sigues conectado a la red, no a cuando Claro. decides desconectarte y ahora... Autoconsumo conectado a red, ¿vale? Solo autoconsumo conectado a red. Cuando estamos diciendo que estamos aislados, que hemos dicho anteriormente, ahí nos olvidamos del decreto. Si estás conectado pero decides desconectarte para ser... Eso es desconexión. Tú estás conectado, pero dices, no, yo ya no quiero, yo no te quiero a ti, fuera. Ahora quiero mi instalación fotovoltaica, mi batería o mi grupo electrógeno. Ya estás desconectado, ya la red no hay. Entonces ya estás desconectado, ¿vale? Sí. ¿El cargo fijo ese es una sola vez o 10 por...? Es anualmente, es euro kilovatio año. O sea, te cobran a lo mejor 4 euros por kilovatio año, ¿vale? O sea, si tienes una instalación de 6 kilovatios, pues te van a cobrar 24 euros, 24 euros al año. Ese es el cargo que tendría en una instalación de 6 kilovatios, ¿vale? Has dicho antes que con menos de 10 kilovatios no habría que preocuparse del impuesto al sol. Transitoriamente, perdón. Transitoriamente, que se me ha olvidado. Hay que decirlo todo, porque es que transitoriamente. Lo pone de que transitoriamente no tendrá, que si lo quieren cambiar, pero bueno, ya que vaya peor ya es más complicado. Bueno, vamos a hablar del caso de más de 10 kilovatios. Ven. Poner una fotovoltaica para ampliativa, evidentemente tú sabes que no red, pero total, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿interesa, no interesa o va a ser un coste bastante... A ver, pues, es que esto es a medida, o sea, tú al final tú haces tú dimensionas y diseñas una instalación fotovoltaica en función de las necesidades que tú tengas en tu instalación. ¿Es rentable o no es rentable? Sin ver nada no te puedo decir, puede que sí, puede que no. Obviamente, si tú consumes de noche, solo consumes de noche, no va a ser rentable, porque claro, no puede, si tu producción va a ser de día y tu consumo va a ser de noche, no vas a poder casar la curva de producción y demanda. Por eso. Bueno, pero hay industrias que solo trabajan por la noche, es que es dependiendo, ¿no? Lo que tengo en cabeza ahora mismo es en concreto una casa rural que conozco y quiere poner una fotovoltaica, tiene contratada potencia más de 10 y evidentemente pues, tiene huerto allí para su cocina y sus cosas y demás y básicamente iba a ser para eso, o sea, para riego, para demás. Perfectamente puede ser rentable, De hecho, si es una casa rural, los consumos fuertes los va a tener pues en el momento a lo mejor en el que necesites aire. Entonces ahí va a tener va a necesitar, o sea, va a haber mucha demanda de consumo, ¿no? Todo eso se puede alimentar de la estación fotovoltaica y cubrir esa base que tiene de consumo a través de la fotovoltaica. Entonces todo eso que te quite de la red eléctrica va a ser mucho más barato siempre que pagar a la red eléctrica. Entonces ahí sí habría impuesto al sol, ¿vale? Ahí sí habría un coste por kilovatio hora, pero luego nos damos cuenta de que realmente no es tanto. Obviamente si nos lo quitan, perfecto. Pero aún así, y tan mal hecha que está la cosa, aún así es rentable. O sea, imaginaos si no hubiera, entonces sería muchísimo más rentable. Pero bueno, aún así es rentable, entonces aún así merece la pena muchas veces hacer ese tipo de instalaciones, ¿vale? No sé si Carlos tenía... Una vez había el caso, teniendo una tarifa con discriminación horaria, si yo instalo batería, cargo mi batería por la noche cuando tengo el precio barato y luego las horas puntas de demanda voy tirando de la batería, ¿habría algún caso en el que podría llegar a salir rentable o por el precio de la batería nunca me va a merecer la pena? ¿Cuándo cargas la batería? ¿Por el día? Por la noche cuando tenga las horas valle. Por la noche no puedes cargar. No estoy hablando de una instalación de autoconsumo, estoy hablando de yo solo tener mi batería. Tengo una tarifa con discriminación horaria y tengo baterías en casa. Por la noche sé que la electricidad me sale a 4 céntimos o a 5 en vez de a los 12 o 13 o 15 que me va a salir por a mediodía. Entonces cojo y cargo las baterías por la noche y luego tiro de esa energía barata que he comprado por la noche
Legal no, bueno, no sé si sería eso, eso no está contemplado aquí, obviamente. No, realmente no es autoconsumo. Eso es, tú coges tu batería, estás comprando a... Pasa que yo creo que no merece la pena porque al final el coste de la batería en sí no va a ser la diferencia de precios que haya entre una hora y otra. Más que nada la curiosidad si alguna vez habéis visto un caso eso que saliese rentable. Nosotros nunca hemos hecho un tipo de, no hemos visto un tipo de eso porque obviamente ahí no tiene nada que ver la instalación fotovoltaica. Es una batería, tú... Exactamente. Yo entiendo, no sé, que si fuese rentable todo el mundo lo estaría haciendo, ¿no? Saldría, pero yo entiendo que no, nosotros no hemos hecho cálculos, entendemos que no es rentable. Vale. Si tiene alguna otra pregunta, lo pasamos. Vale. ¿Qué trámite tenemos que hacer? Pues bueno, no nos vamos a entrar en detalle de trámites porque si no aquí nos volvemos locos y no tenemos hora para irnos, pero bueno, básicamente hay que solicitar un punto de conexión, ¿vale? A la compañía distribuidora, ¿vale? Y diciendo que tienes un dispositivo inyección cero, lo cual vas a garantizar de que no vas a verter ni va a tener ningún vertido a la red, ¿vale? Para que estemos exentos de eso, del impuesto al sol y del pago de estudio de acceso y conexión, ¿vale? Para instalaciones de más de 10 kilovatios, en el caso de... ¿Cómo era tu nombre, perdón? ¿Tu nombre cuál era? De la casa rural, sí. Vicente. En el caso de la casa rural de Vicente, si tiene más de 10 kilovatios, pues sí tendríamos que, aparte de solicitar el punto de conexión, hacer un estudio, ¿vale? de acceso y conexión. Bueno, nosotros no lo haría la compañía distribuidora, pero habría que pagarlo de alguna manera, ¿vale? Solicitar licencia de obra en el ayuntamiento, tramitar ante industria, ¿vale? ante el organismo competente y habría que hacer un contrato técnico con compañía distribuidora en ciertos casos, ¿vale? Y por último, comunicar a la compañía comercializadora. Luego más adelante veremos qué diferencia hay entre distribuidora y comercializadora para que nos quede un poco claro, ¿vale? Todas estas cosas, aparte de muchos papeles, muchas llamadas, muchos correos, mucha desesperación, frustración, pues hay que hacer para legalizar y poder legalizar una pequeña instalación de 2 kilovatios, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo, y para demostrar que realmente se están haciendo instalaciones fotovoltaicas en España, el autoconsumo eléctrico pierde su miedo y se dispara entre un 125%. O sea, es que es tremenda la cantidad de instalaciones fotovoltaicas que se están haciendo en España. Es brutal. Se está haciendo muchísima instalación fotovoltaica y es una pena que no se hagan más, ¿vale? A nivel particular es que es un chollo. Y más encima recibes ayuda, que también las veremos ahora más adelante, que en Extremadura pues bueno, tenemos una cierta ayuda para poner nuestra instalación fotovoltaica en nuestra casa, ¿vale? En nuestro tejado, siempre y cuando podamos hacerlo, ¿vale? Y bueno, algunas promesas que tenemos, no sé si electorales o políticas, o sociales o como sea, eliminar el impuesto al sol, ¿vale? Han dicho que eliminará el impuesto al sol, han dicho que eliminará el impuesto de generación, ¿vale? Que es un 7%. Bueno, son medidas que se están poniendo sobre la mesa, esperemos que llegue a un buen puerto y que finalmente se eliminen todo este tipo de impuestos y que, bueno, que hagan que al final sea mucho más rentable lo que es la instalación fotovoltaica. Si es cierto, por romper una lanza en favor al decreto, si es alguno que se puede poner, que es el primero que regula la fotovoltaica, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos hemos tenido un decreto que regule. Lo ha hecho muy mal, porque aquí somos de hacerlas mal las cosas siempre y de hacerlas doblemente, pero bueno, por lo menos tenemos pie ahora a cambiarlo y ahora sí podemos hacerlo un poco mejor. Que así es como funcionamos, hacemos una cosa, la hacemos mal y la cambiamos para hacerla también mal y hasta que la hagamos bien. Pero bueno. Ese impuesto, eso que llamamos como impuesto al sol, en realidad la función que tiene es no introducir perturbaciones en la red eléctrica. Eso por un lado, perturbaciones graves. Y por otro lado, que luego son caras de combatir, digamos, de contrarrestar y que nos las cobran a los consumidores normales. Eso por un lado. Y luego, pues que... Va. Sí, a ver, sí. Los que producen, la introducen cuando realmente los productores profesionales, digamos, están introduciendo esa energía. Por ejemplo, en las horas que hay sol. ¿Puedes repetir segunda? No me quedó claro. Lo que introducen las fotovoltaicas, por ejemplo, esa energía que producen, la introducen no cuando menos cuando más se necesita, sino cuando también los productores están produciendo mucho. Pero aquí estamos hablando de cosas diferentes. Entiendo lo que dice, pero aquí estamos hablando de autoconsumo. Autoconsumo nunca vas a verter a la red. Cuando se inyecta en las redes. Cuando Eso es lo que se llama el impuesto al sol.
El impuesto al sol es cuando viertes a la red, exactamente, cuando tú viertes a la red tienes ese cargo, pero ahora mismo nosotros, como no vertemos, como no podemos verter, ¿no? Pues tenemos un dispositivo que no permite ese vertido. Hay un lobby de los que producen bastante a partir de 10 megavatios, perdón, a partir de 10 kilovatios, que son los que están empujando y diciendo que eso era una barbaridad, entiendo, por lo que he visto por ahí por algunas otras fuentes. Y que claro, lo que han conseguido es que al final, por si se elimina el impuesto al sol este que se llama así, que han conseguido que se llame así, pues que al final acabemos pagando el resto lo que son las perturbaciones, las compensaciones a esas perturbaciones que introducen también. Ahí ya entramos a un nivel bastante más técnico. Al final lo único que podrán decidir eso van a ser los técnicos de red eléctrica española, porque son los que trabajan con el tema de las perturbaciones, ¿no? Los puntos negros, por así decirlo, los puntos calientes de los nodos, ¿no? De toda la red mallada que tenemos, ¿no? Depende del nivel. O sea, yo no creo que por una instalación de 100 kilovatios vaya a tener un punto caliente en tu zona. Si hablamos de 50 megavatios, 100 megavatios, las grandes instalaciones, las grandes subastas que se están subastando, que eso viertan a la red en función de lo como tú dices, pues bueno, a lo mejor ahí sí estamos hablando de puntos calientes, ¿no? Pero al igual que la eólica, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima eólica aquí en España, ¿vale? Se instaló muchísimo en la parte norte y en la parte de la costa, y eso está subiendo un problema para la red eléctrica para la hora de gestionar ese vaivén de energía, entrada y salida, porque el viento viene, no viene, viene de esta orientación, viene de esta otra, entonces se paran los molinos y hay tanta cantidad de potencia instalada en eólica que eso sí es un problema para la red eléctrica, la gestión de red eléctrica. Lo otro, pues puede suponer un problema, pero sabemos que es más controlado que el viento, ¿no? Entonces, que una instalación de más de 10 kilovatios, que las que se suelen instalar no son de más de 100, 200 kilovatios, no creo que suponga personalmente, obviamente, esto lo tendrán que decidir los de red eléctrica, los técnicos, que para eso están trabajando en eso, pero personalmente no creo que suponga un problema tan grande como puede suponer a lo mejor las instalaciones de generación de fotovoltaica o las de eólica, que ahí sí estamos hablando de generación importante, 50, 100, 200 megavatios, ¿no? Eso sí puede suponer un problema, pero bueno, tú al final solicitas un punto de conexión y sabes que vas a vender, ellos lo saben, ellos te aceptan o no. Si te aceptan es porque a ellos les interesa y porque se puede técnicamente hacer. Entonces entiendo que no tiene que haber ningún problema. Pero es opinión personal, ¿eh? No sé ahora mismo decirte si sí o si no. Yo diría que no, porque bueno, ellos te lo aceptan, es que al final ellos tienen la decisión de decirte si sí o si no. Entonces, pues al final si ellos te dicen que sí, luego otra cosa serían las consecuencias, y ahí ya estaríamos metiéndonos en un tema que nadie lo puede saber porque nadie puede estimarlo ni calcularlo. Entonces, bueno, esa sería la valoración, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos estas promesas, ¿no? Que, bueno, que ojalá y se cumplan, ¿no? Que haya un cambio un poco de la normativa, ¿no? Que se sigan haciendo algunas cosas como hasta ahora, pero que se cambien algunas otras que nos perjudican, ¿vale? Y bueno, hasta aquí lo que es el autoconsumo. No sé si os ha quedado claro todo, si necesitáis un poquito de frío porque hace calor, o... Es que veo a la gente que está abanicando y digo, no sé si tenéis mucho calor, si estáis bien, ¿no? Vale. Es que alguien ha dicho que hacía frío. Complementar esto con la batería Tesla, que está comercializando la luz. Tenéis testimonios de personas, porque dice que combinando las placas con la batería Tesla se llega a conseguir una importante reducción de casi el 40, hasta en ocasiones totalmente el consumo. Entonces tenéis testimonios de casos de personas que estén combinando con... Se están haciendo, nosotros de manera directa no conocemos ningún caso. Entiendo que cuando te refieres a batería Tesla, ¿te refieres a carga de vehículo eléctrico o...? La que está comercializando... O la luz, ¿no? La que comercializa la luz suele ser en los garajes para temas de vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, la combinación de eso, al final la batería lo que hace es lo que decíamos antes, no recuerdo quién lo preguntó, creo que fuiste, no sé, no lo recuerdo. Tú tienes una batería, no, bueno, fue Carlos, la pregunta de Carlos, tú tienes una batería, compras la energía a un precio más barato y cargas el coche a un precio más caro, ¿no? Al final la batería lo que haría en ese momento es coger, entiendo, estoy hablando de desconocimiento, si es para el coche eléctrico pues hará eso, ¿no? Entiendo que cargará el coche en el momento en los que sea más barata la electricidad. El combinarlo con una estación fotovoltaica, no sé hasta qué punto se podría hacer con esa batería Tesla. Yo la verdad que nosotros no tenemos ningún testimonio, no sabremos si el paquete que ofrece la luz es conjunto o no. De todas maneras lo miraré porque bueno, es interesante saber si se puede o no combinar. Gracias por la pregunta.
sé si alguien más tiene alguna preguntilla. En cuanto a autoconsumo, en cuanto a fotovoltaica, ¿vale? Nos ha quedado claro de que podemos hacer una instalación fotovoltaica sin ningún tipo de problema, siempre que sea menos de 10 kilovatios y con ciertos matices para más de 10 kilovatios, ¿vale? Pero bueno, siempre es rentable. Se han hecho muchas instalaciones de más de 10 kilovatios, de más de 100 kilovatios y son rentables, ¿vale? Todo es estudiar, saber bien qué tienes que estudiar, hacer los cálculos y si tu periodo de amortización es más pequeño que lo que tú consideras, pues perfecto, se acomete la instalación, ¿vale? Y luego veremos que hay ayuda para esa inversión, ¿vale? Entonces, vale. Digo, ya te iba a decir sí. Tiempo. Depende de la instalación, obviamente, depende de la escala a la que estemos. En una vivienda, pues bueno, podemos hablar en torno a 9-10 años, ¿vale? Sin ayuda. Con ayuda, por lo menos se te puede bajar a 5 años, 6 años, ¿vale? Sí. No, o sea, si en 2009-2010 que sean 11 años, eso depende, porque los productos eran mucho más caros. Lo bueno que tenemos ahora es que los productos son muchísimo más baratos. Entonces, hay casos y hay casos. Aisladas, el periodo de amortización es mayor por el tema de las baterías, porque al final eso alarga mucho el periodo de amortización y lo malo de la batería es que la vida útil es más pequeña. Entonces, si tu periodo de amortización es de 14 años, 13 años y la batería duran 15 años, casi que no te merece la pena. Ese es el problema de la batería, ¿no? Pero bueno, lo que es autoconsumo merece la pena. Merece la pena porque la vida útil de los equipos son 25 años, los costes de compra ahora son mucho más bajos, los plazos de amortización se reducen. Nos hemos encontrado autoconsumo simplemente y con el apoyo de la red en caso de que no cubras con autoconsumo, con la batería, con la placa, ¿vale? Este fotovoltaica. Iba a decir administrativa, pero sí iba a preguntar administrativamente. Entonces, administrativamente, es que se te va mucho. Administrativamente suelen ser en torno a 7 meses, 8 meses. No hemos visto las primeras un año y pico. Hay algunas que no se han hecho todavía, pero bueno. Ahora 8 meses, 9 meses, más o menos depende, en vivienda puede ser lo normal. La comunicación, la propia industria, distribuidores no saben muy bien cómo hacerlo, entonces desconocimiento, todo juega. Al final, muchas veces las empresas que diseñan y que legalizan ayudan y enseñan a la propia distribuidora y industria a cómo hacerlo, porque claro, es que ni ellas mismas lo saben, entonces bueno, esa comunicación está ahí. Para un consumo de 5 o 6 kilovatios, que sería bajo, que podemos hablar de cerrado, 4, 5, 6, ¿qué superficie de placas necesita disponer licencias de poner para...? Esa pregunta te la va a contestar mi compañero, porque yo no tengo muy claro exactamente cuántos kilovatios había. Unos 5 kilovatios son unos 20 paneles. Un panel de 270 o 280 vatios suele, bueno, pide unos 70. Un metro 80 por 1 metro. ¿Y cuántos paneles has dicho? 1 metro 80. Y bueno, depende de la potencia, sí. Sobre todo ahí lo más importante es que Sería el tema de sombra y de que esté la superficie, 20 metros cuadrados. mirando al sur, o no al sur directamente, pero hombre, un poquito aliado sudeste, suroeste, eso es lo que importa para el tema de la calidad. Si la inclinación, el ácido que se llama, está de este a sudeste, más de 40 grados ya no se ve. Habría que poner estructuras y ver si eso es posible. Pero los paneles coplanares, como hemos visto en la primera foto, unos 40 metros cuadrados de turismo, y que no haya ningún árbol o alguna chimenea que dé sombra, porque eso va a reducir. Esto es coplanar, ¿vale? O sea, esto está pegado a la propia, aprovechando la propia inclinación del tejado. No necesitamos estructura, por lo que el coste es mucho más pequeño, nos ahorramos estructura. Si el tejado no está orientado y no tiene la inclinación adecuada, pues obviamente necesitaríamos poner una estructura y eso incrementaría, pero bueno, al final pues se puede adoptar una u otra medida, ¿vale? Una aproximación que también se suele tomar a veces, dependiendo de la potencia de los paneles y de la eficiencia en función de la calidad, pero suele ser entre unos 8 y 10 metros cuadrados por kilovatio que vayas a instalar normalmente.
Sí, puedes tener una orden. 5 kilovatios, 5 por 8 en torno a 40 metros cuadrados, así Sí. entre 40 y 50, dependiendo de las cosas que dicen los compañeros de las sombras y demás. Incluso te va a limitar mucho la potencia que tienes contratada, porque si tienes contratada 3, no vas a poder instalar más de 3. Claro. Porque te va a marcar el Real Decreto que te limita la potencia que puedas instalar a la que tienes contratada. Entonces, ahí ya no tienes más, al máximo y con lo que quieras. La pregunta que tenía es, como has dicho, ¿no?, que los paneles duran 25 años, ¿no? ¿Y qué tan sostenible es el residuo de los paneles? Es una cuestión... Es algo que también había escuchado por ahí, pero no sabía. Se dice, yo no lo sé, porque yo no he fabricado ningún panel, no sé exactamente los procesos que se requieren para ello, pero se comentan que el propio tratamiento, la propia fabricación del panel, sí. El de la batería es mucho peor, porque la batería, aparte de que es contaminante y ácido plomo, hay que tener cuidado, pero el de los paneles se comenta que la fabricación del panel no es tan eficiente, a lo mejor, como, o sea, que al final la vida... Un poco tradición, ¿no? Hay un poco entre... Sí. Una vida útil de 25 años, pero entre la fabricación y luego el desecho. Sí, habría que ver de qué manera... Sería interesante un cálculo a lo mejor desde que nace la primera placa, antes de nacer la primera placa, o sea, el montaje, el ensamblaje de todos los componentes, ¿no?, y la fabricación de la placa, cuánto va costando esa placa hasta que llega a tu vivienda para ver si es rentable o no, pero claro, al final todo, entonces nada sería rentable. Contabilizando eso, dicen que no es rentable, no te sé decir si es o no, pero bueno, ahí se dice que la fabricación está bajo sospecha, ¿no?, un poco en cuanto al modo de fabricar. Pues sí. Sí, bueno, un apunte personal y profesional, como dedicamos a esto, en mi opinión, el impuesto al sol, el famoso impuesto al sol, es más una traba de trámite y de tratar con industria, con Endesa, con Iberdrola, con propia comunidad autónoma, que monetaria. Sí, un poco más miedo, ¿vale? Han metido mucho miedo para que la gente no, nuestro juicio, ¿no?, para que no se lancen a hacer este tipo de instalaciones hasta que ellos no han estado preparados para poder lanzar los paquetes, ¿no? Entonces ahora se han visto de que de repente ya no hay impuestos, ahora cualquier Iberdrola, Endesa, quien sea, ya te ofrece ellos mismos los paquetes fotovoltaicos. O sea, si antes te decían que no, porque ahora ya te ofrecen, pues bueno, nosotros pensamos que ha sido un poco eso, para que se preparen, hasta que se han preparado para poder hacer todos ellos mismos, ¿no?, ya en mano, pues cuando ellos han visto que han podido hacerlo, pues ya sí lo lanzan, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco más miedo que realmente otra cosa, porque se ve que el decreto no dice nada de que no se pueda hacer, y solo habrá impuestos en ciertos casos, ¿vale? Entonces, bueno, para hablar del mercado eléctrico, ¿vale? Voy a hacer una serie de preguntas para ver un poquillo las dudas que tengáis. ¿Quién me cobra las facturas eléctricas? Sí que me gustaría que aclararas eso de comercializadora. Sí, lo vamos a ver. ¿Quién me cobra la factura eléctrica? No sé quién me la cobra, pero me la cobra bien. ¿Cómo? Comercializadora. ¿He oído por ahí Endesa? Iberdrola. Vale. La comercializadora, ¿vale? Por ejemplo, Endesa Energía S.A. Me gustaría que os quedaseis con la coletilla de los nombres, ¿vale? Endesa Energía S.A., ¿vale? Luego lo veremos para atrás. Endesa Energía S.A. Aquí pone Iberdrola comercialización. Sí, ahora vamos a ir viendo, ahora veremos todas las... ¿Cómo? ¿Quién me cobra? La que me cobra es la comercializadora, ¿vale? Este ejemplo, o sea, en este caso, por poner un ejemplo, Endesa Energía S.A., ¿vale? ¿A quién llamo si se le va la luz? Si se me va la luz. A la distribuidora, ¿vale? Que marcas un montón de teléfonos y al final es un lío. Por ejemplo, Endesa, pero distribución eléctrica SLU. ¿Vale? O sea, hemos visto que hay una comercializadora que se llama Endesa Energía S.A. y hay una distribuidora que se llama Endesa Distribución Eléctrica SLU. ¿Vale? Es Endesa, mismo logo, mismo tal, pero la coletilla, el apellido, ¿vale? Me llamo José Alberto, pero habrá muchos José Alberto, pero mi apellido, ¿vale?, es diferente, el apellido es distribución. En Badajoz, como estamos en Badajoz, pues Endesa, ¿vale? Luego veremos esto. ¿Quién hace la lectura del contador?
Otro. El cachondeo. El cuñado, ¿no? Puede ser, pero es la distribuidora también, ¿vale? O sea, la lectura del contador la hace la distribuidora, ¿vale? En este caso, pues bueno, en Badajoz también, pues Endesa Distribución, lo hemos visto, ¿vale? ¿Con quién firmó el contrato de luz eléctrico? Con la comercializadora, ¿vale? Por ejemplo, Endesa Energía, y ahora aparece otro apellido, 21. Joder, macho, ¿cuántas Endesa? Pues, o sea, hemos visto Endesa Energía S.A., Endesa Distribución, y ahora Endesa Energía, pero no S.A., sino Endesa Energía 21 S.L.U. O sea, para que veamos las diferentes empresas, porque son CIF diferentes, empresas diferentes, ¿vale? Aunque sean bajo la misma empresa madre, que se llaman Endesa, el nombre sea el mismo, el apellido es diferente, ¿vale? Ahora veremos la diferencia entre una y otra. Esta comercializadora... De momento llevamos 2 comercializadoras y una distribuidora. Sí, con Endesa, ¿vale? Dos comercializadoras con nombre diferente. Sí, no, pero la distribuidora es la misma. Sí. Sí, es la distribuidora, pero es la misma. O sea, si volvemos un poco atrás, ¿quién me cobra la factura? Endesa Energía S.A. La distribuidora va a ser Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., es la misma, Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., ¿vale? Y ahora, esta otra comercializadora es Endesa Energía, pero siglo XXI S.L.U., ¿vale? ¿Quién me trae la electricidad a casa? Técnico. ¿Quién? La distribuidora. ¿Vale? En Cáceres, ¿vale? Iberdrola Distribución Eléctrica S.A., ¿vale? Si mi comercializadora y mi distribuidora no pertenecen al mismo grupo, lo que hemos hablado, al mismo grupo, ¿me atenderán mejor o me atenderán peor? Mejor por la rivalidad. Mejor. Vale. En teoría de la misma manera, ¿vale? En teoría, ¿vale? Aunque pertenezcan al mismo grupo, son empresas totalmente diferentes y no tiene por qué haber, en general, te atienden de la misma manera, en general, ¿eh? Ahora, que en casos particulares aprovechen eso para decirte y meterte miedo y decir, es que como no eres de la misma del mismo grupo, no te atiendo. Lo pueden hacer, la picaresca existe en todos lados y todo el mundo lo tiene, pero en general, o sea, la mayor parte de los casos no tienen por qué haber ninguna diferencia entre pertenecer o no pertenecer al mismo grupo. Tú puedes, por estar en Badajoz, tienes que acoger a la distribuidora de esa distribución, ¿vale? Obligatoriamente. Pero luego comercializadora, como veremos más adelante, tú puedes coger la que tú quieras. Por estar en el mismo grupo o no estarlo, no tienen por qué atenderte mejor o peor. Otra cosa es que luego en casos puntuales, pues bueno, lo hagan, pero en general no pasa nada, ¿vale? Vale. Pues más o menos me ha quedado un poquillo claro eso, si me va la luz a quién llamo, si quién me trae, con quién firmo el contrato, un poco despejar dudas entre comercializadora y distribuidora, ¿vale? Para que sepamos un poco el rol de cada uno, aunque luego lo veremos más en profundo. Vamos a ver un poco la diferencia, por qué esa diferencia de nombres, ¿vale? Entre comercializadoras, porque hemos visto que hay una Endesa que se llama Endesa Energía S.A. y una Endesa que se llama Endesa Energía 21 S.L.U., ¿vale? ¿A qué se debe esta diferencia? Pues al tipo de mercado, ¿vale? Luego veremos los tipos de mercado, o sea, los agentes que influyen en el mercado, en el sistema eléctrico, y veremos pues, si hay monopolio, si hay oligopolio, si hay libre mercado, ¿vale? Porque aquí se habla mucho de liberalización del mercado eléctrico. Luego veremos qué se liberalizó del mercado eléctrico, ¿vale? Bueno, en las comercializadoras hay mercado regulado, ¿vale? Tarifa de último recurso, PVPC, no sé si os suenan algunos conceptos, y mercado libre, ¿vale? Luego lo veremos un poco más en detalle, pero para que nos vayan sonando un poco estos conceptos. Mercado regulado y mercado libre, ¿vale? Nombre de Endesa en el mercado regulado. Endesa Energía 21 S.L.U. Nombre del grupo Endesa en mercado libre. Endesa Energía S.A. Ahí está la diferencia, porque una pertenece al mercado libre, ¿vale? Esa liberalización del mercado que se llamó, ¿vale? Es una compañía del mercado libre y la otra es una compañía del mercado regulado por el gobierno, ¿vale? ¿Qué significa esto? Nosotros en el sistema eléctrico español tenemos dos opciones. Una, firmamos un contrato nosotros con una compañía de libre mercado, u otra, nos acogemos a los precios
marcados por los precios que están regulados por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Nos adaptamos a cómo vaya el mercado, al precio por horas. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. O sea, nosotros pagaríamos en función de lo que valga la electricidad según el mercado eléctrico, ¿vale? Pero nos acogemos al mercado regulado, ¿vale? El mercado regulado por el gobierno son unos precios que van cambiando horariamente, pero tiene ciertas ventajas que no tiene el mercado libre, como por ejemplo los cortes por impago te dan más plazo para pagar tus facturas, ¿no? Eso es uno de los ejemplos, ¿vale? Iberdrola tampoco, o sea, bueno, esto hay cinco comercializadoras que están obligadas a dar suministro, porque al final la electricidad es un bien básico, entonces nadie se puede quedar sin suministro. Si tú no eres capaz de firmar ningún contrato en mercado libre, si no eres capaz y no lo has firmado, directamente vas a pasar al mercado regulado porque tú no te puedes quedar sin luz en casa. Entonces, o sea, el no poder firmar con ninguna comercializadora o porque te caigan mal todas y no quieres estar con ninguna, ¿vale? Pues entonces no tienes luz, ¿no? Pues eso no se puede. Si estás conectado a red, te tienen que suministrar luz. Pues estas comercializadoras son las encargadas de darte luz en caso que tú no seas capaz de contratar ninguna en el mercado libre, con los precios que establezca ese mercado, ¿vale? En España hay solo cinco comercializadoras en mercado regulado, ¿vale? Las vamos a ver. Bueno, hay dos más, en Ceuta y Melilla, pero bueno, son Ceuta y Melilla solo allí. Entonces, aquí en España 5, ¿vale? Iberdrola comercialización de último recurso es la que está en el mercado regulado y Iberdrola cliente SAU es la que está en mercado libre. Entonces, nosotros podemos diferenciar, viendo nuestra factura, si estamos en mercado libre o en mercado regulado. O sea, nosotros aquí en la letra pequeñita, normalmente de aquí de la derecha o aquí arriba, suele poner Iberdrola cliente, Endesa Energía, gas natural, ¿vale? ¿Cómo? Pues tú estás en mercado regulado. Tú estás en el precio que va cambiando por hora, ¿vale? Los que no tengan... ¿Y el otro no va cambiando? ¿Y el libre no va cambiando? El libre es el que tú hayas pactado con la compañía. Exactamente. Suelen ser 12 meses, cuando se acaban esos 12 meses tienes que renegociar otra vez el precio, ¿vale? Luego hablaremos también de eso, ¿vale? Esto es complicado, pero bueno, poco a poco para que vayáis haciendo una idea de estos nombres, ¿vale? Gas natural es Gas Natural Sur, SDG, SA, en mercado regulado, y en mercado libre Gas Natural Comercializadora. Aunque ahora la marca comercial se llama Naturgy, porque la han puesto, no sé si la habéis escuchado por la televisión. Gas Natural Fenosa ya no se llama Gas Natural Fenosa, la imagen, ¿vale? La imagen de marca. Luego el aspecto fiscal sigue siendo Gas Natural Comercializadora SA, ¿vale? Esa es la diferencia entre una y otra. El nombre es el mismo, Gas Natural, pero el apellido es diferente, ¿vale? EDP Comercializadora de último recurso, EDP Energía SA. E.ON Comercializadora de último recurso, E.ON Energía SL, ¿vale? Pues estas 5 solo van a estar en mercado regulado y dentro del mercado regulado solo van a estar estas 5, ¿vale? En el mercado libre, luego veremos, hay más de 200, ¿vale? Hay muchísimas, ¿vale? Por culpa de esto es algo que nadie se ha fijado ni nadie. ¿Por qué estos nombres? Es que esto genera confusión, ¿no? Pues nadie se queja de esto, ¿no? Pues la CNMC, que es la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que es la que regula todo el sector eléctrico, obliga a las eléctricas, ¿vale?, a cambiar su imagen de marca para favorecer la información a los consumidores. Porque claro, yo veo aquí, pongo Iberdrola, vale, Iberdrola. Yo tengo Iberdrola, pero Iberdrola, ¿qué Iberdrola? Iberdrola Comercializadora de último recurso, Iberdrola Energía. O sea, ¿qué tienes? ¿Estás en mercado libre o estás en mercado regulado? ¿Puedes acceder al bono social, como veremos más adelante? Ah, pues no sé. Bueno, pues si sabiendo esto, tú sabes ya si puedes acceder al bono social o no, que es algo muy importante. Otra cosa desconocida, el bono social. ¿Qué es el bono social? Pues lo vamos viendo, ¿vale? Con todos estos detalles lo podemos ir sabiendo. Entonces, la CNMC obligó, otra cosa que lo hayan hecho, a cambiar la imagen para favorecer la marca. Gas Natural Fenosa, por lo menos, ha cambiado la imagen ahora, pero no lo ha hecho por esto, lo ha hecho por cuestiones económicas y por fusiones entre grupos de empresas, ¿no? Pero bueno, ahora se llama Naturgy. Los agentes, ¿qué agentes forman el mercado eléctrico? Como hemos visto al principio en el autoconsumo, generación, ¿vale? Pues ya sea hidráulica, con las presas, eólica, fotovoltaica, central nuclear, central de carbón, térmica, ciclos combinados, biomasa, ¿vale? Todas esas son biogás, ¿vale? Todas esas son centrales de generación, ¿vale? Tecnología diferente. Luego el transporte.
¿vale? El transporte, que es Red Eléctrica, que es la encargada de transportar la energía desde la central de generación hasta las subestaciones de la distribuidora, ¿vale? A gran escala. Luego está la distribución, que se encarga de las subestaciones grandes, ¿vale? A las subestaciones pequeñas en nuestras ciudades, ¿vale? La que está, por ejemplo, donde se pone el mercadillo de los martes, ahí, o en las vaguadas tenemos otra subestación, ¿vale? Son las subestaciones estas que vemos. Y luego la comercialización. Desde esa subestación va a nuestro contador, ¿vale? Y luego desde nuestro contador, pues a nuestra casa, ¿vale? Y se comercializa a través de la factura eléctrica, ¿vale? Entonces, por resumen, la ley que regula todo el sector eléctrico es la ley el 24.213, ¿vale? Y los sujetos que desarrollan esas actividades vienen en el artículo 6. Operadores del sistema de mercado, ¿vale? Que son Red Eléctrica y OMIE, ¿vale? Luego, pues lo que hemos dicho, productores, transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores, gestores de carga, que son los del coche eléctrico, que se está implementando ahora. Y todo esto regulado bajo el nombre de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿vale? La CNMC. Bueno, esto es un poco lo mismo, actividad de generación, pues genera, actividad de red, planificación de la construcción de la red de transporte, transacción, pues bueno, mercado mayorista, minorista, formación de precios, es un poco... ¿vale? Vale, régimen económico. ¿Qué pensáis? ¿Qué régimen económico tiene la actividad de generación? ¿Un monopolio, oligopolio, mercado libre? ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Cómo? Exactamente. Libre competencia, pero al final es un oligopolio, ¿vale? Porque hay muchas trabas para tú poner una gran instalación generadora, ¿no? Hay muchas trabas técnicas, administrativas y de todo. Puede tener sentido, porque al final es algo muy complicado, ¿no? Y al final hay que tener controlado, hay que tener cuidado con esto, pero es demasiado restrictivo. Entonces al final también veremos quiénes son las que copan el mercado en el tema de generación, ¿vale? De plantas grandes de generación. Al final se convierte en un oligopolio. Si nos damos cuenta, Iberdrola Generación, esta es otra, ¿vale? Iberdrola Generación, pues tiene de carbón 3, de ciclo combinado 2, 4, 6, 7. Nuclear pertenece a prácticamente la mayoría de parques nucleares no es que sea solo de Iberdrola, sino que forma parte del grupo accionista de Iberdrola. Hidroeléctrica, unas cuantas, ¿vale? Endesa Generación, pues tiene todas estas de carbón, tantas de fuel, 18.000, ciclo combinado, otras tantas, de nuclear también forma parte del grupo, hidroeléctrica tal. Y luego de pequeñas, o sea, tenemos hasta 9 páginas de casi 10 o 12, todas ellas forman parte de Endesa Generación. O sea, esto nos da un pie a decir, joder, es que todos son de ellas, ¿no? Entonces al final, bueno, pues esto es la generación. Al final es libre competencia, está catalogado como libre competencia, pero al final, ya sea por temas técnicos o por temas administrativos, son de 4 o 5 grandes de empresas que son las que tienen el capital y las que en su día, hace muchos años, pues también se le dieron las ventajas, ¿no? Fiscales. Red de transporte, ¿qué creéis que es? ¿Cómo? Monopolio, ¿vale? Es un monopolio, claro, porque obviamente la infraestructura es de una persona, como Telefónica en su momento, pues esta es Red Eléctrica, ¿vale? Red Eléctrica de España, ¿vale? Es semi. No es ni privada ni pública, es semi. Es un poco raro ahí la cosa. ¿Vale? Es privada, está gestionada privada, pero los trabajadores están pagados por parte privada, pero luego tienen también cosas públicas, ¿vale? Un poco raro. Al final puede tener sentido, ¿no? Yo no me metería porque tampoco conozco muy bien el tema, pero bueno, la red nacional es de todo, ¿no? Pero son explotados por ellos, entonces está más o menos ahí un poco en medio, entre privada, como una empresa privada que gestiona la parte red pública, pero son suyas, ¿no? Un poco raro, ¿vale? Pues todas las grandes líneas, las grandes torretas que vemos en la carretera, las grandes, ¿vale? Esas son de red eléctrica. La coordinación, ¿qué creéis que es? Coordinación de todos los precios y todo eso. Es otro monopolio, ¿vale? Es una empresa que se encarga de eso, ¿vale? En este caso se llama OMIE, ¿vale? Que se encarga de la gestión económica y Red Eléctrica, que hemos visto antes, es la gestión técnica, ¿vale? OMIE es el operador del mercado, gestiona el sistema de compra-venta de energía, ¿vale? El que al final
dictamina los precios finales, y Red Eléctrica el operador del sistema, la seguridad y coordinar todo el transporte, ¿vale? La distribución. Oligopolio. Otra vez igual, oligopolio. Al final las distribuidoras son las que tienen las redes. En este caso, en vez de tener Red Eléctrica del monopolio, se reparten entre varias distribuidoras. Ya hemos visto antes, Iberdrola la distribución, Endesa distribución, EON distribución, ¿vale? Entonces, donde vivamos es la que nos toca. Si nos toca Endesa, pues mala suerte porque Endesa es muy mal. Si nos toca Iberdrola, mala suerte porque Iberdrola es muy mal. Si nos toca EON, mala suerte porque... Básicamente. Nosotros, por estar en Badajoz, es Endesa distribución, ¿vale? Los que viven en Cáceres, pues Iberdrola. Si viven en Santa Marta, hay pequeñas distribuidoras como Santa Marta Distribución, pero bueno, hay pequeñitas distribuidoras, ¿vale? En Miajada está, no me acuerdo cómo se llama, Laura Otero, ¿vale? Hay pequeñas distribuidoras que actúan a lo mejor en zonas, pero generalmente la mayoría, este es el mapa de distribuidoras de España, ¿vale? ¿Y la comercialización? ¿Qué creéis que es? Ese es libre competencia. Se puede llamar oligopolio porque al final también las 4 o 5 son las que es y luego hay muchas pequeñitas, pero bueno, esperemos que al final esto todo se reparta, ¿vale? Pero bueno, de cuando hablamos de liberalización del mercado del sector eléctrico y tal y cual, al final lo único que se liberó fue de todo esto, lo único que se puede liberar prácticamente es la comercialización, o sea, esto, el firmar un precio. O sea, todo lo demás, obviamente, es muy complicado de liberalizar, entonces, bueno. Al final, cuando hablamos, se ha liberado el mercado, bueno, se ha liberado el sector, no, se ha liberado la parte de comercialización, ¿vale? Y ahí es donde se liberó y ahí es donde permitieron entrar a cualquier empresa. De hecho, se han hecho muchísimas empresas, se han creado muchísimas empresas eléctricas para poder facturar y cobrarte a un precio, digno o no digno, ¿vale? Lo que hemos dicho, mercado regulado, volvemos otra vez, mercado regulado PVPC, ¿vale? Que tengamos ahí en mente, hay 5, ¿vale? 5. Mercado libre, hay más de 200, ¿vale? Más de 200. Pues tenemos también Endesa, ¿vale? En este caso, ¿cómo se llamaría? No sé, ¿alguno se acuerda? ¿Endesa en Mercado Libre? No. Endesa Energía S.A., Mercado Libre. Endesa Energía 21 en Mercado Regulado, ¿vale? Tenemos Gas, EON, Somenergía, Hola Luz, Goyoner, Sene, Audaz, Rener, sí, Eléctrica, Alcance, Estenova, hay más de 200, ¿vale? Hay muchas y más que van saliendo, ¿vale? Bueno, no sé qué hora es. Las 9. Vale, no me voy a parar aquí, ¿vale? Si alguien quiere saber cómo se forma el precio, pues me lo puede decir por privado y lo vemos, ¿vale? Pero es que prefiero entrar en la parte de factura, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentar de aquí, que aquí al final, tal como está hecho, la tecnología más cara de producir es la que regula y determina el precio de energía final, ¿vale? O sea, si las centrales nucleares y las de energía renovable entran a coste cero, o sea, a cero. ¿Por qué? Porque la energía nuclear no puede parar el reactor nuclear, entonces el coste de oportunidad es cero, ¿vale? No puede hacer otra cosa, no puede parar, entonces por eso entran a cero, y la hidráulica y todas esas entran aquí, porque su coste de oportunidad es cero, porque si hay sol, y si no hay, pues no hay coste de oportunidad, ¿no? Las de ciclo combinado son las más caras, ¿por qué? Porque son las que entran cuando es necesario, las de carbón, ¿vale? Y quemar carbón es muy caro y hay muchos impuestos, y quemar el ciclo combinado con el gas también es muy caro, son las que determinan básicamente al final de todo el precio, y ese es el precio que obtenemos. Ahora mismo está súper alto por esto y por muchos otros motivos, pero bueno, vamos a ir un poquillo más adelante.